Yo, Nilda Soria, nací en un campo, en una estancia, vendría a ser, que se llama El Puesto, que todavía existe. Y mis padres fueron Vicenta Delia Fernández y Pedro Soria. Ellos se encargaban de la atención de los animales de la estancia. Era muy lindo el lugar. Ahí estuve yo hasta 2 añitos nada más. Y ellos decidieron comprar, con lo que ganaron allí, comprar un pedazo de terreno para que ya fuera de ellos. Entonces compraron en Río de Juan Gómez, que es un pequeño paraje formado por una sola calle, donde había muchos vecinos, porque en la época en que yo era chica, tenía una escuelita que albergó a 120 niños, llegó a tener una sola maestra. Bueno, a partir de allí ellos siguieron trabajando, vivían de cosecha, de criar animales, vacas, algunas ovejitas. No era mucho el terreno, pero de acuerdo a eso se podía vivir. Era una pequeña granja. Empezaron a talar porque era todo, como le dicen en el campo, un espinillal. Así que limpiaron todo y armaron cada una de las parcelas o potreros que le llaman, para después dedicarse a sembrar lo necesario, ya sea para que tengan comida los animales o para sembrar maíz, zapallos, cosas, de todo se hacía. Al mismo tiempo también ellos armaron una hermosa huerta de duraznos, que también le agregaron peros, manzanos, damascos, de todo. Parrales teníamos, enjambres, muchos enjambres que también nosotros industrializábamos. Ahí destrujábamos a mano la miel, hacíamos arrope de miel y preparábamos la cera, que era algo hermoso como quedaba, una cera rubia muy apreciada y muy buscada. Eran tareas de ellos y que gracias a eso vivíamos nosotros. Bueno, nosotros fuimos 2 hermanas que compartíamos nuestros juegos, nuestras tareas, porque a pesar de ser chicas, mientras empezamos a poder hacer algo, nos hacían ayudar. Que poner la mesa, que darle de comer a las gallinas, que alcanzar la leña, acarrear el agua del pozo balde que teníamos retirado de la casa. Tareas de todos los días. La infancia fue una infancia sana, de las 2 casi siempre solas, porque no teníamos cerca otros chicos con quien jugar. Y en esa época todos hacían algo en cada casa. A caballo nos gustaba andar, porque nos criamos viendo bajar gente del sierra con recuas de mulas y qué sé yo, cargadas con cosas, con lana, con cuero, con mineral, que venían a vender al pueblo, a San Francisco, sobre todo a la Casa Blanchet. Bueno, cuando ya teníamos más o menos nuestra edad escolar, éramos muy seguiditas, así que la primera era yo. Empezamos la escuela desde primer grado, en la escuela normal. Nos traían en sulky. Ya habíamos perdido a nuestro papá, que falleció joven, así que un tío era el que se encargaba de traernos en el sulky todos los días. En pleno invierno, abrigadas con una frazada tapada. Casi nunca faltábamos. Acá en San Francisco, en la escuela, había una familia de Amado Domínguez, que también
su papá fue portero y Amadito también, ¿no? Allí esa familia fue tan buena con nosotros que todos los días mi padre o mi tío nos dejaba allí y ella nos recibía y nos tenía hasta la hora de entrar a clase. Mi primer maestro fue la señora Edith Camargo de Abaca, en primer grado. Y continuamos, en esa época estaba el primero superior que se llamaba, que esa fue la señorita Filomena Camargo, mi maestra, y en una época la reemplazó la señora Lidia de Quiroga Mora, que fue la esposa del regente de la escuela en esa época. Luego recuerdo a todos, ¿no? En segundo grado tuve a la señorita Rosita Lucero, que fue una chica adoptada, criada en la familia Gil, muy conocida de la zona. Luego tuve en tercer grado a la señora Noelia Dávila, también de aquí, de Morgana, porque después se casó por Mendoza. En cuarto al señor Ricardo Sosa, un chiquito que le decíamos nosotros. En quinto grado el señor Francisco Amaya. Y en sexto tuvimos la señorita Elvira Banzo, y reemplazada en una época por la señorita Jorgelina Quevedo Sosa. Ingresé a la secundaria en el año 60. Tuve muchos compañeros que después fueron quedando, algunos. Recuerdo profesores como la señora Mari Guiñazú de Guiñazú, el señor Terán, don Tomás Camargo, la señorita Esmeralda Ibáñez, profesora de dibujo, quien en algunos momentos fue reemplazada por la señora Asunta Manca de Heredia. Tuvimos de profesora de gimnasia a la señora Marta Banzo. Después hubieron, como en una escuela de adaptación regional, nos daban manualidades, corte y confección, telar, cultivos especiales, que estaba a cargo del señor Grillo. Después, en segundo año, tuve de profesora de lengua a la señora Edita Guiñazú de Durán, y el señor Demetrio Pereira, y así siguieron los profesores, ¿no? Tercer año también, más o menos todos ellos. Se agregó un señor Ponce, señor Dalmiro Ponce, y ya en cuarto año la señora Pepeta Amaya. No repetí nunca, pero tampoco no fui tan muy excelente, ¿no? Que digamos, pero... La lluvia de los inviernos no puede con su pujanza. Bandera de la enseñanza son los maestros rurales que sacan de los barriales las flores de la esperanza. Me recibo y la finalidad en realidad era tratar de conseguir trabajo. Entonces, en esa época también era un poco difícil, así que comencé con suplencias durante varios años en distintas escuelas. Mi primera experiencia docente fue en La Botija, que recuerdo el número, en la escuela 99. Reemplacé a la señora Margarita Verastaín por un pequeño tiempo, pero que fue para mí de una gran utilidad y experiencia, ¿no? En distintas cosas, no solo en la escuela, sino en ir conociendo a la gente, sus costumbres, que no eran igual que las de aquí de San Francisco, que también era un pueblo, no allá, no, era el campo, donde tuve algunos momentos de tristeza porque
no sabía si iba a conseguir una pensión y estaba a mucha distancia de mi casa, porque el dueño de casa donde podía atenderme o recibirme estaba de viaje. Allí intercedieron la señora Margarita y los conocidos y me permitieron quedarme allí. Fue un tiempo hermoso, gente muy buena. Enseguida me adapté a sus costumbres. Para mí eran mucha novedad ciertas cosas, ¿no? Tomábamos mate, voy a contarlo porque es hermoso, y venían las chuñas a comer las migas de pan casero con la que se acompañaba el mate. Después el dueño de casa volvía de sus viajes y su señora, toda así correcta, me decía: mi esposo toca el acordeón, pídale que toque, dice, el acordeón. Así que después de cenar en las noches nos brindaba ciertas piezas tocadas en el acordeón. Y no sé, viví un momento muy agradable. No mucho, pero contenta al fin, ¿no? Daba clase en un cuarto angosto, oscuro, pero no sé, los chicos muy buenos, sencillos, respetuosos. Me quedó el recuerdo de uno, sobre todo, que venía a caballo en un burrito y venía de un obraje. Traía con una manito, manejaba el burro y con el otro el lápiz y el cuaderno. Y no era tanto eso, sino que traía todo eso mojado porque las ramas de los arbolitos le mojaban con el sereno las manitos, todo, y así que su cuadernito venía húmedo. José se llamaba. Por supuesto que a la vuelta ya me tuve que venir a caballo, desde la Botija hasta Monte Carmelo. Ahí en Monte Carmelo trabajaba la señorita Hilda Ojeda y Astudillo, la señorita Astudillo. Bueno, y empezaron esas etapas para volver a la casa, que esperar un verdulero que cruzaba por ahí, que venía hasta Luján, que de ahí tomar el ómnibus. Bueno, esas experiencias para mí fueron re importantes porque yo nunca las había vivido. Y bueno, de allí seguí aceptando todas las suplencias que se presentaban. Estuve en la bajada, cerca de la Médula, por allá. Por ejemplo, a la bajada íbamos en sulky o a caballo, en ómnibus hasta Candelaria y de ahí en sulky o a caballo, hasta la escuela. Recuerdos también muy agradables en Candelaria, en Valdecito de la Pampa, en el Algarrobal, allí también, en el Rincón, Quebrada de Socoscora. En todos los lugares yo no tuve problemas con los chicos. Ellos también supieron adaptarse a mi manera de ser. Les encantaba quedarse a conversar conmigo, que les contara cosas, porque cada lugar tiene su horario para mandar a los niños, de acuerdo al clima, a las tareas. Entonces había momentos en que en algunas escuelas se hacía comedor, en otras no. Y bueno, los niños se adaptaban y les costaba irse. Se quedaban a conversar conmigo. Yo iba a las novenas de los santos, porque la gente tenía sus creencias, y como estaba lejos de los pueblos, la forma de rezar o algo era a través de eso, que era no solo rezar,
sino reunirse y a charlar y tomar mate. Bailaban después de la novena, se comunicaban porque vivían mayormente retirados cada uno en sus campos. Era un lugar de tertulia, de encuentro. Mi madre me había enseñado a colocar inyecciones, así que en ese aspecto también los ayudé mucho en el lugar donde estuve. Trabajé también en la escuela normal unos meses y con la esperanza de quedarme, pero bueno, siempre hubieron algunas cosas que pasan que uno no las puede remediar, y me ofrecieron una escuela desierta, 3 veces desierta, porque era inhóspita, si quería ingresar como titular. Bueno, lo consulté, pregunté. Esa escuela es al otro lado de las sierras de acá de San Luis. ¿Qué posibilidad habría para mí? Que si podría llegar hasta ahí. Y a un exdirector, el señor Faustino Pérez, le pregunté y me dijo: anímese, dice, la gente es buena, tiene para irse ahora a caballo únicamente de acá de su casa. Así que busqué a un tío abuelo mío que solía ser arriero y arreaba de aquellas zonas, y le pedí que me llevara para presentarme a la escuela. Y él me llevó. Otra experiencia, porque yo jamás había sabido lo que era cruzar la sierra, y tuve que cruzarla en 5 horas más o menos, cargada con maletas, con todo más o menos lo necesario para un tiempito. Y llegué a la escuela, que era una sola habitación, grande, un tipo salón, pero un rancho con 2 puertas, con ranuras que entraba el aire por todos lados. Tenía su campanita, lo único, y nada más. Y ahí empecé también con los chicos, y me quedé 17 años. Bueno, los últimos años un poco mejor, porque logré tener un Citroën, un 13B, con el que anduve 4 años para allá, con muchas también recuerdos de ese auto, porque nos dimos vuelta en una oportunidad, iba con un matrimonio vecino, y se ríen siempre y me embromaban porque que me iban a dar un premio porque había dado vuelta un Citroën. Y era que a mí se me acabó el camino y yo no me acordaba cómo era, y me di vuelta. Me salvé en una piedra laja alta que había así a la orilla del camino. Ahí quedó el auto atascado. En esa época mi mamá se enferma de gravedad y necesitaba que estuviera más cerca yo, entonces tramité un cambio de funciones, un cambio de escuela para poder estar más cerca de ella y atenderla y llevarla a los lugares que correspondieran. Y de esa manera me fui acercando a algunos lugares de acá. Estuve en la escuela de Río de Gómez también, un asiento de mi casa paterna, y así en algunas otras hace por tiempo. Y hubo una posibilidad de un cambio por ausencia no definitiva o jubilación de un director en Lomas Blancas, y me presenté y me dieron el lugar. Allí trabajé varios años y desde allí me presenté otra vez nuevamente a ALEM, también con la esperanza de acercarme más a mi casa, y también conseguí la dirección de la escuela esa en la que me jubilé. Me jubilé en el año 1994. 12 años trabajé en ALEM
pero ya con maestro en la escuela de tercera. Hermosos los recuerdos hasta el día de hoy. Y tenía de compañeras a Carlina Cuello, a Isabel Domínguez, a Rosaida Lebrí, a Teresita Pereira de Molina, a Mabel Rosales, que era de la mayor antigüedad. Y así después fueron habiendo algunas suplentes, así. Ahí se daba comedor, hicimos huerta, hacíamos tareas fuera de horario. Los sábados, por ejemplo, y les dábamos lengua o alguien que tuviera otras habilidades también iban y les enseñaban gratuitamente. Participamos en algo de teatro. Fuimos a los alrededores, a la boda, a Luján, una oportunidad con una pequeña horita de teatro sobre el Chagas, que nos felicitaron, que tendría que haber pasado a Carlos Paz, nos decían. Muy lindo con los chicos. Fueron muy, muy buenos pibes todos esos de esa escuela. Muchos vinieron a estudiar a la técnica y la señorita Verastaín a fin de año siempre me invitaba para que fuera a verlos y siempre me decía que fueron de los mejores que tuvo los niños de Alem. Tuve ahí mi despedida, hermosa, hermosa, recuerdo muy grato. Bueno, ya jubilada, extrañaba la escuela, ir a la escuela. Tenía que llenar esos espacios, ¿no? Empecé primero por la casa, por dedicarme a bordar, a tejer, a esas cosas. Después leí, bueno, siempre leí mucho. Me gustó leer e interiorizarme no solo de una cosa, sino de muchos temas útiles para la vida. Y después integré comisiones acá en la escuela, como tenía a mi hija estudiando, así que fui miembro de la cooperadora de la escuela normal. Luego fui también de otras instituciones, de Tapriz. En general seguí haciendo varias actividades así, ¿no? El tiempo que asistí al coro fueron varios años. Pasamos muy bien. No solo cantar, sino reunirnos, festejar nuestros cumpleaños, pasar momentos muy agradables, sino que por ahí mi salud me jugó una mala pasada, así que empecé a retasear esas andanzas así, en eso me gusta mucho. Si me dijeran que volviera a trabajar en el campo así, yo iría muy contenta porque en todos los lugares que fui muy bien recibida y quedó el recuerdo de la maestra esa. Creo que hasta ahora que por ahí me entero que se acuerdan de mí. Fui muy feliz. Mandinga se prende fuego contra el dolor de las piedras, se resquebraja la tierra, el sol se rompe en pedazos y la maestra a caballo le va cuerpeando en la sierra. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de la frontera, te dejo esta chaca